cuál es la reacción de los mercados, conocido el resultado ya definitivo de esta elección presidencial. ¿A qué le temen los mercados? Estamos con el corresponsal del diario La Nación, Rafael Matus Ruiz, en comunicación. Muy buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Bueno, Por ¿cuál favor. fue la primera reacción en Estados Unidos, tanto política como del mundo financiero, en relación al triunfo de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, un poco mucha cautela a la Ujú. espera de que Alberto Fernández empiece a dar las primeras señales respecto de cómo va a ser su futuro gobierno. Como vos bien sabés, aquí un poco se descontaba ya que se iba a repetir el resultado de las primarias. Creo que la primera reacción reflejó cierta sorpresa por un resultado que fue mucho más apretado de lo que se preveía y lo que anticipaban las encuestas. Ahora hay muchísima expectativa por ver primero cuál va a ser el equipo económico que va a acompañar a Alberto Fernández al inicio de su gobierno. Y segundo, si efectivamente Alberto Fernández vendrá a Estados Unidos o no, ya se Ujú. sabe, ya por lo menos ha trascendido que su primer viaje sería a México. Ahora la gran incógnita es si ese viaje también seguirá con un destino en Washington y quizá en Nueva York para explicar sus planes a los inversores. Rafael, en términos políticos, esto que vos señalás, este resultado que fue más ajustado, de 8 puntos de diferencia entre la fórmula del Frente de Todos y la fórmula de Juntos por el Cambio, y no de 15 o 20, como esperaba la oposición y como muchos, en enorme cantidad de encuestadores, venía sosteniendo hasta el viernes último. ¿Cambia la mirada, lleva mayor tranquilidad o las medidas que puede anunciar Alberto Fernández todavía intranquilizan al mundo político y financiero de Estados Unidos? Te diría que lo que más ha intranquilizado aquí, por lo menos en estas primeras horas, fueron las señales que dio ayer Alberto Fernández luego de los resultados sobre el realineamiento político que empieza a dibujarse en la región, ¿no? El Ajá. hecho de que gritara Lula libre desde el escenario frente a la militancia kirchnerista, que ya generó las primeras tensiones, los primeros chispazos con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o la felicitación al presidente Evo Morales de Bolivia, anticipan un realineamiento regional distinto al que había trazado Mauricio Macri, que genera preocupación un poquito aquí Ujú. en Washington. Ahora, sí están todos muy atentos, esperando a ver cuáles van a ser las primeras medidas, las primeras señales que toma Alberto Fernández frente a un escenario bastante complicado que tiene, sobre todo en la situación financiera en la que va a recibir al país, por la sangría de reservas Claro. y por la doble negociación que va a tener que hacer frente primero con el Fondo Monetario Internacional o los bonistas a la par, o quizás primero con los bonistas y luego con el Fondo Monetario Internacional. Son algunas de las dudas que reinan aquí en Estados Unidos. ¿El realineamiento en términos regionales preocupa a la administración Trump y no tanto a los mercados o a ambos por igual? No, te diría que es una preocupación política mucho más que económica. Ujú. Los mercados en realidad lo que quieren es conocer a ver quién va a ser el ministro de Economía y sobre todo cuál va a Claro. ser el plan económico de Alberto Fernández. No existe, si querés, un gran interrogante, un interrogante que cubre a todos los demás, que es si Alberto Fernández va a liderar va a liderar un gobierno moderado, perdón, o un gobierno más parecido al de Cristina Kirchner, sobre todo al segundo mandato de Cristina Ujú. Kirchner, ¿no? Aquí todos están apostando a que va a ser un presidente pragmático, moderado, que es un poco lo que ha vendido el equipo del Frente de Todos, los que Ajá. escucharon inversores de Guillermo Nielsen, de Manuel Álvarez Agis y también de Martín Redrado, que son algunos de los referentes que estuvieron en las últimas semanas aquí en Estados Unidos. Ahora, lo que sí le preocupa a los analistas políticos que siguen a la Argentina, al Departamento de Estado en Sí, sí. concreto de la Casa Blanca, es cuál va a ser la política con Venezuela y si efectivamente la Argentina va a dejar el Grupo de Lima, que para la Casa Blanca es una alianza estratégica en América Latina. Rafael, en relación, bueno, a la decisión ya no de Alberto Fernández, sino de este gobierno del presidente Mauricio Macri de poner este límite tan estricto a la compra de dólares, $200 o $100 según si se compran online o se compran en ventanilla. ¿Cuáles son los comentarios allí? Bueno, un poco se esperaba, ¿no? Ujú. Cuando el gobierno decidió reimplementar el cepo cambiario luego de las primarias presidenciales, te diría que ese fue el golpe de realidad que se llevaron los inversores y el mercado respecto de cuán complicada estaba la economía en la Argentina. Dada la sangría que mostraron las reservas durante las últimas semanas, ya muchos descontaban que con el resultado de la elección puesto, el Banco Central iba a Ujú. apretar el torniquete para intentar de contener las reservas y entregar
un patrimonio neto, si se quiere, a la próxima administración lo más fuerte posible dentro de las limitaciones que enfrenta hoy la economía argentina. Se sabe sí que la Argentina no tiene mucho tiempo, ¿no? Aquí te diría que están bastante apremiados para que la Argentina empiece a recorrer todo lo que se ha planteado durante las últimas semanas y que estaba parado por la elección presidencial. Claro. Principalmente la renegociación con los acreedores, con los bonistas, para reperfilar, como decía el gobierno, Sí. los vencimientos de la deuda, y también con el Fondo Internacional para ver si efectivamente se va a destrabar y se va a resucitar el acuerdo vigente por 57.000 millones de dólares, o si se va a hacer borrón y cuenta nueva y se va a empezar a trabajar en un programa nuevo. Ajá. Estas son varias las interrogantes que siguen dando vueltas, que vos lees en informes y que tenés en conversaciones con analistas y con inversores, y que tienen que esperar sí o sí a las primeras definiciones de Alberto Fernández. En estos viajes que han encarado Nielsen, Martín Redrado o Álvarez Agís, ¿se planteó el tema del desembolso que todavía no se concretó, de los 5.300 millones de dólares que el gobierno de Macri esperaba y no se concretó esperando el resultado electoral? Sí, la discusión te diría que estuvo más centrada en la negociación con los bonistas, con los acreedores privados, que con el Fondo Monetario Internacional. Un poco la idea es que esa negociación se va a dar en paralelo, ¿no? Que el gobierno de Alberto Fernández va a negociar con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas a la par. Pero es una de las incógnitas, ¿no? Otra de las especulaciones es que no, que los bonistas quieren que primero el gobierno negocie con el Fondo Monetario Internacional para tener amarrado el plan económico, porque obviamente un acuerdo con el fondo necesita sí o sí que haya un programa económico que esté aprobado por el directorio del fondo y demás, y los bonistas primero quieren tener esa señal en la mano para poderse negociar con la deuda. Y otra idea que también, otra especulación que corrió, es que no, que en realidad el equipo Alberto Fernández quiere hacer al revés, negociar primero con los bonistas para no tener las presiones del Fondo Monetario Internacional y después sentarse con el fondo. Claro, de estar más empoderado a la hora de sentarse con el Fondo Monetario Internacional una vez encaminada la negociación con los bonistas. Esa sería la idea. Un poco sí, igual todo lo que han escuchado los inversores y los analistas en las últimas semanas lo han tomado un poco con pinzas, ¿no? Porque todavía, como te digo, lo que predomina es la incertidumbre frente a la falta de un plan concreto que muchos especulan todavía ni siquiera está bien definido en el seno del Frente de Todos. Bueno, estamos todos expectantes también aquí en Argentina en relación a ese plan. Muchísimas gracias, Rafael Matus Ruiz, desde Estados Unidos. No, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, cepo de Cambiemos, el cepo macrista